¿Has oído hablar del fascinante y misterioso Libro de los Gigantes? No forma parte de los principales textos hebreos, pero añade una nueva capa a la historia del Génesis, al igual que el libro de Enoc. Las dos obras son un intento de explicar cómo fue que la maldad llegó a ser tan generalizada e influyente antes del diluvio. Así también se da la razón de por qué Dios estaba más que justificado en enviar este diluvio. El libro es una narración antediluviana, que se deriva principalmente de la literatura maniquea. También se pueden encontrar referencias a la mitología de los gigantes en Génesis 6, 1-4, los libros de Enoc, Jubileos, Baruch 2 y 3, el documento de Damasco y las visiones de Daniel 7, 9, 14. Este libro relataba el origen y el destino de estas criaturas y de sus padres, los vigilantes, llamados Gregores, hijos de Dios o santos, que se rebelaron contra el cielo cuando, violando los escritos límites de la creación, se mezclaron en su lujuria con las hijas de los hombres. Muchas personas se encuentran interesantes estos mismos pasajes del libro de Enoc. El libro de los gigantes está dedicado íntegramente a estos puntos de interés y desarrolla en gran medida la narración del manuscrito de Enoc con mayor detalle. Por eso este vídeo te dejará estupefacto. Si estás preparado para ello, comencemos a explorar la historia de los gigantes. Los gigantes, la descendencia de los ángeles caídos, son considerados aún más depravados que ellos mismos. Posteriormente fueron llamados de diversas maneras Nefilim, Rafaim y otros nombres. Se les describe como mestizos terrenales que lucharon contra Dios y sus justos seguidores, cuyo número disminuyó a medida que la corrupción y el mal envolvían el mundo. Los fragmentos maniqueos dan a estos hombres malvados el nombre general de demonios. Aunque los términos para los vigilantes y sus descendientes a menudo se confunden en las diversas traducciones e iteraciones, en las fuentes apócrifas estas razas rebeldes se denominan colectivamente ángeles caídos, así como en las narraciones bíblicas que los mencionan. Orígenes en la antigua tradición judía. El libro de los gigantes era conocido como una obra de Irán Medio, pero los investigadores actuales creen que fue escrito originalmente en arameo oriental. Alrededor del año 216-274 después de Cristo, el libro circuló entre los maniqueos como una obra atribuida a Mani, un ciudadano parto del sur de Mesopotamia, que parece haber sido seguidor de El-Ksai, un profeta y vidente judeo-cristiano que vivió a principios del siglo II después de Cristo. En el siglo XX, varios hallazgos arrojaron considerable luz sobre las pruebas literarias del libro de los gigantes. En 1943, W. B. Henning publicó fragmentos maniqueos del libro encontrados en Turfan, al oeste de China, actual provincia de Xinjiang. Este hallazgo corrobora los numerosos relatos sobre la circulación y el uso del libro entre los maniqueos. Una mayor identificación del libro de los gigantes maniqueo fue revelada en 1971, cuando Joseph T. Milik descubrió varios fragmentos arameos adicionales descritos enoquianos entre los rollos del Mar Muerto, encontrando que los fragmentos tenían un gran parecido con el libro de los gigantes maniqueo. Concluyó que los gigantes eran originariamente una parte integral del propio libro de Enoc. Estos rollos fragmentarios, en arameo, representan la tradición enoquiana, con la que Mani probablemente se familiarizó durante su estancia con los elcesaitas. Esta parece haber sido la principal fuente utilizada por él en la composición de su libro, en el que hace de la leyenda de los vigilantes y los gigantes la piedra angular de su razonamiento teológico. Para muchos estudiosos, los fragmentos de Qumran confirman que el libro de los gigantes fue originalmente una composición independiente del periodo del Segundo Templo. Entre los fragmentos hallados en Qumran, Loren Stuckenbrook identificó 10 manuscritos del libro de los gigantes. Estos fragmentos se hallaron en las cuevas 1, 2, 4 y 6. Los descubrimientos condujeron a la posterior clasificación de 10 manuscritos arameos que contenían partes del libro de los gigantes, que hasta su reconocimiento en Qumran solo se conocían a través de fuentes maniqueas. Se especula mucho sobre la lengua original del libro. Generalmente se cree que era de origen semítico. De hecho, el descubrimiento de este texto en Qumran ha llevado a estudiosos como Van Andel y Rudolf Otto a creer que, si bien estas antiguas versiones arameas del libro son las más antiguas que se conocen, es probable que la obra tenga antecedentes judíos incluso anteriores. R. H. Charles, traductor y editor de The Book of Enoch, argumentó en 1906 que Enoch fue construido sobre los escombros de una saga de Noé más antigua que la del Génesis, que solo menciona vagamente el mito de Enoch.
El propio Milik ofrece su propia hipótesis de que la historia de la creación de Enoc y el relato de la del Dios son anteriores a los relatos del Sinaí de Moisés en el Génesis. Ve en Génesis 6:1-4 una cita de lo que él cree que fue la fuente anterior de Enoc. Este pasaje sigue desconcertando a los estudiosos de la Biblia. Nuevas investigaciones, como la del Klaus Bayer, sugieren que el libro de los gigantes fue compuesto originariamente en hebreo en el siglo III a.C., con los nombres de los gigantes Gilgamesh y Jowabish que delatan un origen babilónico. Sin embargo, la afirmación del origen babilónico basada en la aparición de los nombres fue rápidamente refutada por Martínez. El contenido del libro de los gigantes. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán en 1948, contienen un texto fragmentario en arameo. Debido a la naturaleza fragmentaria del libro, ha sido difícil para los investigadores y lingüistas conocer el orden exacto del contenido. La obra Gigantes está estrechamente relacionada con su homóloga, el primer Enoc, que también narra una historia sobre gigantes. Los investigadores se enfrentan a numerosos interrogantes, uno de los cuales está relacionado con la transmisión oral o escrita de la tradición enoquiana. Aún no tienen una respuesta definitiva a por qué la comunidad de Qumrán consideraba los textos enoquianos tan importantes como para poseer y conservar tantas copias en comparación con otras tradiciones textuales encontradas allí. En el libro de los gigantes encontramos un relato ampliado de la historia bíblica del nacimiento de los gigantes en Génesis 6:1-4. En este relato aparecieron cuando los hijos de Dios de la vigilia que, según el relato que confirma la historia de los jubileos, fueron enviados originariamente por Dios a la tierra para instruir y educar a la humanidad en la conducta ritual y ética correcta, para hacer lo que es justo y equitativo en la tierra. Sin embargo, fueron seducidos por las mujeres humanas y mantuvieron relaciones sexuales con ellas, de las que nació entonces una raza híbrida de gigantes. Estos vigilantes y gigantes o nefilim realizaron actos destructivos y groseramente inmorales que asolaron a la humanidad, incluyendo la revelación de los sagrados secretos o misterios celestiales a sus esposas e hijos, así como a la humanidad en general. Cuando Enoc se enteró de esto, se alarmó y apeló a Dios, quien en su longanimidad y por revelación y consejos divinos, llamó a Enoc para que les predicara el arrepentimiento, a fin de que las razas terrestres pudieran escapar de la ira y destrucción de Dios. En su misericordia, Dios decidió dar a los vigilantes caídos una oportunidad extra para arrepentirse, dando sueños a varios de sus hijos gigantes, incluyendo a 2 hermanos llamados Ogía y Jaguía, quienes dieron los sueños a una reunión de sus compañeros gregorianos y nefilim. Esta reunión de vigilantes y gigantes quedó perpleja por los sueños, así que enviaron a un gigante llamado Macbey a la morada de Enoc y a los lugares donde predicaba. Macbey recibió instrucciones de oír primero lo que decía el profeta antes de acudir a él en busca de un oráculo. En su intento de interceder por ellos, Enoc se ofreció no solo como el oráculo que los vigilantes y gigantes solicitaban, sino también les dio unas tablas dobles que revelaban el significado completo de sus sueños y el futuro juicio de Dios sobre ellos. Cuando los vigilantes y los gigantes escucharon por fin la respuesta del cielo, muchos de ellos, en su orgullo y arrogancia trascendentes, optaron por apartarse de sus malos caminos para actuar desafiando a Dios. Los fragmentos de Qumrán están incompletos en este punto. La versión, al igual que su homóloga maniquea, asocia los nombres del rey sumerio Gilgamesh y del monstruo Humbaba con los vigilantes y los gigantes. Versión maniquea. La versión maniquea es similar a la encontrada en Qumrán, pero adaptada a la historia del cosmos de Mani. Los ángeles caídos aquí son demonios arcontes que han escapado de sus prisiones en los cielos, donde fueron colocados en la construcción del mundo. Organizaron un breve levantamiento y en el proceso 200 de ellos escaparon a la tierra. Aunque la mayoría de los nombres de pila son simplemente traducidos a la lengua iraní, Ojilla y Ajilla son rebautizados como Sam y Narimán. Esta versión también contiene un final completo en el que se narra cómo las fuerzas de la luz, dirigidas por 4 ángeles identificados como Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, someten a los demonios y a su descendencia en la batalla. Otros textos. Gran parte del contenido del libro es similar y está estrechamente relacionado, como ya se ha mencionado, con el primer Enoc 7:3-6, un pasaje que arroja luz sobre los rasgos característicos de los gigantes. Revela que los gigantes nacen de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Los gigantes se apartaron cada vez más de los valores de sus congéneres y empezaron a absorber los actos de lo que percibían como una raza inferior, la raza humana. Empezaron a matar gente y a explotarla cruelmente en la esclavitud y el libertinaje sexual,
También se entregaron a la sodomía y al hedonismo. También se sabe que han cometido otros actos moralmente dudosos, a menudo impulsados por su inmensa fuerza física y su desprecio por las normas sociales. La autoría del libro de los gigantes de Qumran sigue siendo objeto de debate entre los eruditos. A pesar de que se conservan tantas copias de Qumran de la obra completa de Enoch, al principio creían que el manuscrito era poco utilizado por los sectarios del desierto. Investigaciones más recientes afirman: los descubrimientos de Qumran descartan rotundamente la posibilidad de que los maniquios fueran los compiladores del libro de los gigantes, ya que su obra fue posterior. En cuanto a las comparaciones que podrían hacerse con los textos canónicos, los libros de Daniel y I Enoch tienen similitudes, como en sus elementos visionarios. Stuckenbrook sugiere que estas similitudes permiten la posibilidad de que el autor de Daniel conociera las primeras tradiciones enoquianas lo suficientemente bien como para utilizarlas y luego adaptarlas a sus propios fines. Podemos ver esto más claramente en la propia teofanía del trono. Todos estos escritos enoquianos eran de gran importancia a principios del siglo I. La Iglesia cristiana primitiva valoraba a Enoc y lo consideraba canónico. Sin embargo, debido en gran parte a la influencia de los filósofos alejandrinos que no lo apreciaban, su contenido fue considerado por muchos en la época helenística como tonto o extraño. Toda la obra de Enoch chocó rápidamente con las ideas de los doctores cristianos y judíos, que la consideraban un producto contaminado de los ensayos de Qumran. Milik sugiere que la razón por la que el libro fue censurado por los autores cristianos fue su uso popular por parte de los maniqueos. Posteriormente, el libro también fue prohibido por autoridades ortodoxas como Hilario, Jerónimo y Agustín en el siglo IV, y gradualmente salió de circulación, perdiéndose finalmente para el conocimiento de la cristiandad occidental. Si te gusta lo que hacemos, compártelo con nosotros en un comentario. Puedes apoyarnos dándole al like y suscribiéndote al canal, así no perderás nada de lo que publicamos. Gracias por vernos una semana más y nos vemos en el próximo vídeo.